Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicología de las Masas. Hoy voy a analizar el discurso del presidente Javier Milei de hoy domingo 1 de marzo de 2026. No voy a utilizar ni lo que tiene que ver con inteligencia artificial ni ninguna de ese tipo de cosas. Lo que voy a hacer es simplemente analizarlo desde la psicología, la filosofía, con autores como Albert Camus, Heidegger y Jean-Paul Sartre. Y finalmente voy a cerrar con una comparación entre el presidente Javier Milei con la expresidente Cristina Kirchner. Bueno, para empezar voy a hacer como una introducción muy breve de 2 minutos de un poco de filosofía para poder entender después cómo lo relaciono con el actual presidente Javier Milei. Hay un tema que es en la filosofía, que es la búsqueda del hombre auténtico, que es de lo más interesante y fascinante, que es para los que les gusta la filosofía, y eso se ubica dentro de la corriente existencialista, dentro de la filosofía existencialista. La idea central es que no nacemos con una esencia definida, sino que debemos hacernos a nosotros mismos frente a las presiones de la sociedad o de la época actual también, del mundo actual. Y hay distintos pensadores, distintos filósofos que lo fui mencionando antes y me olvidé de Kierkegaard. Y voy a empezar. Soren Kierkegaard hablaba del individuo ante Dios. Es el padre del existencialismo, Kierkegaard, y para él hablaba del hombre auténtico, el hombre inauténtico, y para él la inautenticidad es perderse en la masa o el público. Bueno, justamente este canal se llama Psicología de las Masas. Para él la inautenticidad era justamente eso, perderse en la masa o el público. Kierkegaard creía que el hombre auténtico es aquel que elige su propio camino con pasión y compromiso, asumiendo la responsabilidad total de su existencia. Dentro de su teoría hay un concepto clave que es el salto de fe. La autenticidad se alcanza cuando el individuo deja de seguir reglas sociales vacías y se relaciona de forma personal y única con lo absoluto. Por otro lado está Martin Heidegger, que hablaba del Dasein y la propiedad. Heidegger distinguía entre la existencia también inauténtica, vivir en el sé o uno, que tiene que ver con cuando uno habla esto del se dice, se hace, se piensa, es perderse en eso. Y por el otro lado, la existencia auténtica. O sea, son dos temas distintos que cada autor lo aborda diferente. El concepto clave de Martin Heidegger es el ser para la muerte. Solo cuando el ser humano acepta su finitud, que va a morir, deja de perderse en las distracciones triviales del día a día y comienza a vivir de forma propia o propietaria, que es un concepto que utiliza mucho Heidegger, el tema de la propiedad. Pero traten de entenderlo a qué se refiere él con propiedad cuando más adelante amplíe. Y Jean-Paul Sartre, que bueno, que hablaba de muchas cosas, entre otras la condena de la libertad. Sartre llevó la autenticidad al terreno de la acción pura. Para él, la existencia precede a la esencia, no hay un plan maestro para uno, para mí, por ejemplo, sino que cada uno inventa, o sea, inventa con cada decisión, o sea, su vida transcurre en base a lo que cada uno vaya creando con el correr de su vida, con cada decisión, ¿no? que toma. El tema del hacerse responsable es algo que eh, está muy presente en Sartre. Y él hablaba de un concepto que es la mala fe. Con mala fe, Sartre se refiere a que es la mentira que nos contamos a nosotros mismos cuando decimos esas personas que dicen, y no tuve opción, es todo lo que puedo, yo más de esto no puedo, o así soy yo, eh, hasta acá llego yo. Las personas que de alguna manera eh, se limitan, digamos, hasta ahí pueden y no reconocen o no, quizás con ayuda de otra persona les puede hacer entender que pueden más. Y eso es lo que entiendo que propone el presidente Milei, es hacerle entender a los ciudadanos que pueden más,
y que deseen eso, que el deseo sea un motor em, y no seres que estén anulados con su deseo, como lo proponía Cristina Kirchner, la anterior expresidenta. El hombre auténtico es el que asume que es radicalmente libre y por lo tanto totalmente responsable de lo que hace. Por otro lado está Camus, la rebeldía frente al absurdo, aunque a veces se aleja un poco del existencialismo puro. Camus propuso que la autenticidad nace de reconocer que la vida no tiene un sentido intrínseco. Ahí entra en juego el absurdo. El concepto clave de Camus es el hombre rebelde. Autenticidad es vivir conscientemente dentro de ese absurdo, sin escapar por medio de falsas esperanzas o el suicidio, sino revelándose a través de la solidaridad y el disfrute del presente. Haciendo una tabla comparativa entre cada uno de estos filósofos y como un cuadro de doble entrada entre lo inauténtico, que sería el error, y lo auténtico, que sería la meta, el objetivo a alcanzar. Kierkegaard, para Kierkegaard, lo inauténtico sería el público, la masa, y lo auténtico, la meta, es el individuo singular. Justamente, Milley creo que entra dentro de lo auténtico. Nietzsche, lo inauténtico es el rebaño, la moral de esclavos. Lo auténtico es el superhombre, el creador. En Heidegger, lo inauténtico es el sé, lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa, y lo auténtico es el ser para la muerte. Pero bueno, espero que puedan entenderlo, investigar de qué se trata, digamos, no tiene que ver con muerte, sino de qué se trata esto de Heidegger, el ser para la muerte. Si les interesa, lo pueden investigar cada uno por su cuenta. Después Sartre, que hablaba de la mala fe. ¿Qué es la mala fe? Bueno, la mala fe son las excusas. Son ni más ni menos que las excusas, que eso tiene que ver con el hombre, con lo inauténtico, con el error. Las excusas es lo más fácil de poner. Yo puedo poner excusas, o sea, no tuve tiempo para leer para un examen, para estudiar, no tuve tiempo para trabajar de algo que me gustaría, o no tuve tiempo para ser la persona que quiero ser, no tuve tiempo para estudiar. Eh, bueno, y lo auténtico para Sartre es el compromiso libre. Entonces voy a empezar por Camus, relacionándolo con el presidente Javier Milei. Bueno, es algo fascinante, espero que hayan llegado hasta acá, porque ambos parten de una premisa similar. La premisa similar es: el sistema está roto y carece de un sentido racional lógico. Parten de esa premisa. Para Camus, el absurdo es el conflicto entre la búsqueda humana de sentido y el silencio irracionable del mundo. En el contexto político de Milei, el absurdo podría interpretarse como el estado actual, o sea, el estado actual cuando él asumió de cómo estaba la economía y la casta política, eh, que Milei lo describe como un sistema que no funcionaba pero se perpetuaba. De eso se trata cuando él eh, habla de lo que ocurría cuando el kirchnerismo o Cristina o Alberto estaban en el poder. Eh, y voy a dar los puntos de contacto. El reconocimiento del absurdo, que sería el diagnóstico. Camus plantea que el primer paso a la autenticidad es admitir que las estructuras tradicionales, que pueden ser religión, ideologías estancadas, burocracia, no tienen un sentido inherente. Relacionándolo con Milley, su ascenso, o sea, cómo llegó él al poder, se basa en señalar lo absurdo de lo que ocurría con la inflación, el gasto público y las regulaciones que generan pobreza. Su famosa frase, una locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos, resuena con la noción de despertar del letargo del absurdo cotidiano. En cuanto a la relación con Heidegger, para Martin Heidegger, en su obra maestra Ser y Tiempo, la distinción entre lo auténtico y lo inauténtico no es un juicio moral,
no es que uno sea bueno y el otro malo, sino una distinción ontológica sobre cómo habitamos el mundo. Heidegger utiliza el término Dasein, Dasein es ser ahí, para referirse al ser humano y explica que éste puede vivir de dos maneras. Por un lado, el hombre inauténtico, donde el dominio del sé, como hablaba antes, la mayor parte del tiempo vivimos en la inautenticidad, no porque seamos mentirosos, sino porque estamos caídos en el mundo cotidiano. El sé o uno, das Man, es la dictadura de lo público. Es el se dice, se hace, se piensa. Incurrimos en esto cuando comemos lo que se come, nos vestimos como se usa y hablamos de lo que se habla en las redes o en la televisión, cuando pensamos porque la mayoría piensa así o pensamos porque hace 50 años se pensaba así y hoy no se puede pensar diferente. Cuando uno se conforma con lo que tiene, con lo que piensa y no piensa las cosas de otra manera, de una manera tal vez singular, o cuando uno no piensa directamente y eh, piensa lo mismo que piensan otros. Otro tema es la dispersión. El hombre inauténtico está disperso en las tareas diarias, las curiosidades vacías y la charla trivial. Evita encontrarse consigo mismo porque ese encuentro produce angustia. Bueno, la angustia para los filósofos existencialistas es un tema central porque la angustia la veían como un motor. La angustia está planteada desde la filosofía existencialista como un motor al cambio, para hacer algo, como enfrentarse a eso que nos angustia para salir, salir de ese pozo, de eso que nos angustia. Pero la veían como algo bueno, la angustia como motor, como un lugar, un medio para cambiar. No la veían como un fin, como muchos la pueden interpretar a la angustia. Ah, estoy angustiado, ya está, listo, me tiro a la cama y no hago nada. No. La angustia desde la filosofía existencialista es como un motor para poder hacer algo eh, con eso que a uno lo angustia. El tema de la huida, la inautenticidad es una huida de la propia finitud. Vivimos como si fuéramos inmortales, perdiéndonos en el anonimato de la masa para no enfrentar nuestra propia singularidad. Bueno, en relación a esto lo relaciono un poco con los diputados opositores, hoy kirchneristas de izquierda, que en el día de hoy, cuando estaba dando el discurso Milei, se la cámara no los enfocaba, pero empezaban a decir o insultar o gritar, a hacer eso, que es lo mismo que hacen los barra bravas. O sea, en ese momento, esos que gritaban, o en ese momento, o quizás en todo momento, eran más barra bravas que diputados, ¿no? Porque estaban gritando, insultando, de a varios, todos insultando. La verdad que es algo muy desagradable, digamos. Desagradable de escuchar, de ver y de saber que hay diputados que son así. Eh, Después el hombre auténtico tiene que ver con la propiedad. Ser auténtico es adueñarse de la propia existencia. El ser para la muerte, este es el motor de la autenticidad. Para Heidegger dice que la muerte es la única posibilidad que nadie puede vivir por mí. Al aceptar que voy a morir, el sé, lo que es el sé, que él lo critica mucho, pierde su poder. Ya no me importa lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa, porque mi tiempo es limitado y único. Y ahí uno empieza a valorar más la vida, el tiempo, eh, lo que hace o lo que deja de hacer, que en realidad eso es muy bueno, en mi criterio, porque es justamente lo que está pasando hoy. Uno empieza a valorar todo, lo valora más. Antes, la verdad que no se valoraba, ni nadie se preocupaba por nada, ni por aprender, ni por estudiar, ni por trabajar. La angustia como llamado, a diferencia del miedo, que es algo concreto, la angustia es un sentimiento ante la nada. Para Heidegger, la angustia es positiva, porque nos arranca de la comodidad del rebaño y nos devuelve a nuestra libertad.
En cuanto a la resolución, el hombre auténtico es aquel que, habiendo escuchado la voz de la conciencia, decide actuar con resolución, asumiendo su pasado y proyectando su futuro por elección propia. No es otro que viene a decirme lo que tengo que hacer. Uno elige su futuro, qué futuro quiere. Uno elige qué quiere, si quiere estudiar o no, si quiere trabajar o no, si quiere trabajar de lo mismo o quiere trabajar de otra cosa. No, no es por inercia social, como sí ocurría antes. Entonces hay dos formas de ser en el mundo, la existencia inauténtica y la existencia auténtica. El sujeto en la existencia inauténtica, el sé, o sea, la masa, lo anónimo. En la existencia auténtica es el yo, el individuo resuelto. En cuanto al lenguaje, en la existencia inauténtica es la charla trivial, repetir sin entender. Por ejemplo, los políticos opositores, que hay varios, cuando uno prende la tele y ve que repiten el mismo discurso, o sea, repiten lo mismo eternamente, no solo del discurso del pensamiento, también de las acciones, porque de eso se trata cuando hay una manifestación en el que hay violencia, porque en muchas manifestaciones hay violencia, y cortan las calles y de repente hay gente que no puede ir a trabajar porque hay comercios que cierran, como comercios y bares, restaurantes, como está ocurriendo, como ocurrió y está ocurriendo en Congreso, donde hay manifestaciones, marchas y hay familias enteras que quedan sin trabajo, hay familias que vienen de provincia, no sé, un mozo, un dueño de un restaurante que viene de provincia a trabajar a capital, a Congreso, y la gente no pasa, no entra, porque, bueno, hay manifestaciones. Eh, y por el otro lado, estaba hablando del lenguaje, la charla trivial, repetir sin entender, y después la existencia auténtica, que es el discurso con sentido, que tiene que ver con el silencio creador. Después con la relación con la muerte. En la existencia inauténtica se oculta, es algo que le pasa a otros. Y en la existencia auténtica se asume como la posibilidad más propia. Uno se hace cargo, diría Sartre, ¿no? Se hace cargo de su existencia, se hace responsable de lo que le pasa. Que es justamente lo que está pasando hoy. Por suerte pasa hoy. Por suerte, hoy en día, con este gobierno, nos hacemos responsables de lo que nos pasa, nos hacemos responsables de lo que sentimos. eh, Está la libertad de cada uno es responsable de lo que hace. Si uno no hace nada, y bueno, los resultados van a ser de una persona que no hace nada. Si uno estudia y se mata haciendo cursos y se mata estudiando, y los resultados van a ser de una persona que estudia y que hace cursos. Eh, El estado de ánimo en la existencia inauténtica es la curiosidad y ambigüedad. En la existencia auténtica es la angustia existencial, recuerden que es un motor para los filósofos existencialistas la angustia, y resolución. ¿Cuál es la, yo les preguntaría, les parece que es la acción en la existencia inauténtica? Es, es sencillo y sé que lo pueden sacar, digamos, la respuesta. Bueno, es seguir la corriente. Ah, porque van a manifestarse, van a marchar, a cortar calles. Bueno, yo también voy y hago lo mismo. Bueno, eso es la existencia inauténtica. Es eso, seguir la corriente de lo que otros hacen y no tener un pensamiento propio. No, pará, estoy mal, no tengo trabajo. Bueno, veo cómo hago para enfrentar ese problema, eso que me angustia y de qué manera puedo salir adelante. No sé, me junto con otras personas que estén pasando por lo mismo y que tengan la misma preocupación de salir adelante. Bueno, esa es una manera, es una acción. La existencia auténtica en cuanto a la acción es tomar una decisión propia sobre la vida. La conexión eh, con el presidente Milei, si aplicamos a Heidegger la relación de Milei con Heidegger, hay una paradoja interesante, porque Milei es una ruptura del sé, justamente, del sé de Heidegger. Su discurso ataca directamente el se dice de la política tradicional, lo políticamente correcto. Bueno, todos saben que yo soy políticamente incorrecto y entiendo que Milei
también es políticamente incorrecto y me parece genial que así lo sea, porque eso tiene que ver con el hombre auténtico, el hombre singular, el hombre que asume un lugar, que dice lo que piensa, que es sincero. Hoy, bueno, se vio mucho esa sinceridad que le dijo a todos, a los diputados, a la oposición, lo que pensaba cada uno, cuando todos claramente lo maltrataban. Lo maltrataban desde la oscuridad, digamos, no, ni siquiera los enfocaba la cámara, y lo maltrataban. Es lo mismo que las personas que no dan la cara y se esconden detrás de un perfil falso, detrás de una pantalla, o no ponen su foto de perfil en Facebook y empiezan a criticar o decir barbaridades y no dan la cara. Es exactamente lo mismo que lo que hacían los diputados opositores. Desde esta óptica, él se presenta como un Dasein que ha salido de la inautenticidad de la casta para proponer una verdad propia y disruptiva. Ahora voy a analizarlo con Sartre, Jean-Paul Sartre, que habla del concepto de mala fe. Para empezar, voy a analizar eso. La mala fe de la casta versus la autenticidad del león. Sartre explica la mala fe con el famoso ejemplo de un mozo de café, de un mozo que trabaja en un bar, un hombre que actúa, se mueve y habla como un mozo, perdiendo su humanidad para convertirse en un objeto que cumple una función social. Es un ejemplo, espero que entiendan, no se queden con lo literal. El planteo de Milei, él describe a la casta política precisamente como personas en situación de mala fe. Entiendan a qué voy con mala fe. Según su discurso, los políticos se escudan en sus cargos, protocolos y el bien común para no hacerse responsable de los resultados de sus actos. Se comportan como engranajes del Estado, que sería el mozo de Sartre, para evitar la angustia de su propia libertad moral. ¿Cuál es la contrapropuesta de Milley ante esto? Milley se presenta como el fuera de sistema, el outsider, que rompe esa actuación. Al romper protocolos, al ser políticamente incorrecto, busca demostrar que él no es un objeto del sistema, sino una conciencia libre que elige ser así. El tema de Sartre, muy conocido, seguramente lo conocen, que la existencia precede a la esencia. Bueno, eh, ese es un tema muy interesante, porque Sartre decía que la libertad angustia tanto que muchas veces buscamos a alguien que nos diga qué tenemos que hacer, convirtiéndonos en seguidores para no tener que elegir por nosotros mismos. Es como que una persona que, decime vos qué tengo que hacer. Justamente me ha pasado como psicólogo una vez, un hombre me decía, pero ¿me tengo que separar o no de mi mujer? A ver, yo como psicólogo no estoy para eso, y otra persona que no sea psicóloga, eh, tampoco estamos para que otros decidan temas tan determinantes, centrales. Es uno el que tiene que hacerse cargo y es uno el que tiene que elegir si quiere separarse o no, si quiere cambiar de trabajo o no, si quiere estudiar o no quiere estudiar. Uno se tiene que hacer cargo de lo que siente, de lo que piensa y vivir una vida con sentido, con propósito. Después hay otro concepto que es facticidad y trascendencia. Para Sartre somos una mezcla de nuestra realidad, que es la facticidad. Por ejemplo, soy argentino o ocurre este problema, ocurre esto otro, y nuestra capacidad de ir más allá, o sea, de trascender. ¿Y qué es la mala fe? Bueno, la mala fe es quedarse solo en una de las dos. Milei y la facticidad, bueno, su discurso se apoya en datos duros, en lo que es la realidad económica, o como cuando asumió su mandato con la famosa frase no hay plata. ¿Y qué es lo bueno de eso? No es que sea bueno no hay plata, lo bueno es que él reconoce la facticidad, él reconoce el problema como lo reconoció, y no es que dice está todo bien, no hay ningún problema y no enfrento los problemas, no, él reconoce cada uno de los problemas. Em,
cosa que no se hacía con Cristina, pues los problemas se escondían debajo de la alfombra, se evitaban o se rechazaban, no había problemas, era todo vivir en una hipocresía, en una mentira. Por eso es que me parece muy bueno lo de presidente Milei. ¿Y por qué Milei no tiene mala fe? Bueno, porque Milei reconoce los problemas, los enfrenta, el gobierno toma todos los días medidas y al reconocer los problemas, como bien dijo hoy cuando dijo que todavía no se alcanzó el objetivo, que estamos lejos, pero si estamos por el buen camino, estamos por un buen camino. Por lo tanto, reconoce cada uno de los problemas y se preocupa por solucionarlos, trabajando todos los días, 24/7, cosa que no hacía Alberto, por ejemplo, que actuaba con mala fe, o Cristina que actuaba con mala fe al no reconocer los problemas y esconderlos debajo de la alfombra, como por ejemplo, no sé, si tengo que dar rápido un ejemplo, bueno, los datos de pobreza y lo que sucedía con el INDEC, del índice de pobreza, que no se decía en ese momento la pobreza real que existía, que había en ese momento. Se escondían los datos. Se escondían o se ponía cualquier cosa. Eh, en el gobierno de Cristina eran falsos los datos y cínicos también lo que decía acerca del nivel de pobreza. Porque había muchas provincias, no voy a mencionarlas, pero todos saben, donde había mucha pobreza, había mucha gente pasándola mal. Y se escondía esa realidad, no solo se escondían números, se escondían la realidad de las personas, de lo que era la vida de las personas, lo que era su historia, lo que era su actualidad. Y estábamos por el camino equivocado del ser inauténtico, del conformismo, de, eran, éramos personas sin deseo, sin ilusión y con la certeza de que no hace falta ser nadie, no teníamos que ser nadie en ese momento para ser alguien. ¿Por qué digo esto? Porque ella le daba un lugar de exclusividad, de privilegio a Barra Bravas, siempre habló muy bien de los Barra Bravas, no de los trabajadores, le daba lugar de privilegio a los presos y los trabajadores, los que trabajamos, quedábamos excluidos, olvidados. Entonces, resumiendo esto de Sartre y de Milley, la casta son personas que viven del Estado desde la perspectiva de Milley. La visión de Sartre es que los individuos en mala fe o de mala fe actúan en un rol para no ser responsables. Personas como estas hoy en día hay, abundan, pero está cambiando, por suerte, gracias a Dios. Entonces voy a finalizar con una comparación entre Cristina y Javier Milei. ¿Qué ocurría con Cristina? Bueno, Cristina anulaba el deseo, ya con el conocimiento que cada uno tenía, con el que cada uno traía, aunque no sea nada, incluso en algunos casos, ya era suficiente. O sea, te decía, no te preocupes más, está bien, si sabes eso, quédate tranquilo que vas a salir adelante. Quizás ni siquiera salía adelante la persona, era todo mentira. O quizás en el caso de que sí podía salir adelante, la hacía preocuparse en el ahora, en el aquí y ahora, y no en el futuro. Eran personas sin proyecto de vida. ¿Qué pasa con mi ley? Bueno, el deseo como motor. Yo quiero que te esmeres, que siempre desees aprender más y algo nuevo, no te estanques, no te quedes ahí. El movimiento, el tema del movimiento, que desde la psicología hay un test que aborda el tema del movimiento y la diferencia entre una persona que está en movimiento y una persona que está quieta, que no se mueve. Es un tema que al menos en uno de los test que hago referencia, que los colegas van a saber cuál es determinante el tema del movimiento en una persona cuando está en movimiento y cuando está quieta. Cristina buscaba al hombre dependiente, que las personas dependieran cada día más de un sistema corrupto para perpetuarse en el poder. Dependían, o sea, las personas dependían, no importaba que si son o no son, todo daba exactamente igual. Bueno, Milei busca al hombre independiente, que las personas sean independientes, que no dependan de un sistema, sino que sean libres de elegir qué tipo de vida tener, si de mayor o menor esfuerzo,
obviamente que él plantea el tema del esfuerzo, que se esfuercen para estudiar, para ser alguien en la vida, busca seres libres, eso es lo que busca. Cristina, bueno, por otro lado, otro tema. Cristina buscaba seres humanos esclavos. Milei busca seres humanos libres. A Cristina no le interesaba la educación, todo lo contrario, no quería que la gente sea educada, por eso ganó las elecciones y sigue ganando el kirchnerismo en las cárceles y sigue ganando, eh, no sé, dentro de lo que son los barra bravas o en las cárceles. Y ella le dio un lugar de privilegio tanto a barra bravas como a presos, a delincuentes. Ninguno de estos actores sociales, sean presos, sean barras, tienen como objetivo en su vida lo que es la educación. Bueno, ¿qué propone Milei? Milei busca personas educadas. Si no lo son, arma un sistema que le permita a todos tener acceso libre a la educación, que puedan superarse, trascender, ir un poco más allá de lo que ya saben. Después cada ciudadano elige qué hacer con su vida, si aprender o no aprender, si estudiar o no estudiar. Cristina, ¿qué hacía? Fabricaba sujetos irresponsables y Milei fabrica sujetos responsables. Cristina quería sujetos que evitaran transitar o enfrentar su angustia, la angustia como motor de la que estuve hablando de los filósofos existencialistas que la veían como un motor. Bueno, Cristina lo que proponía era evitar, ya está, olvídate, tenés un problema, olvídate, no hay ningún problema, está todo bien, viví en tu mentira y así vas a ser feliz. Y era mentira, quizás si uno era feliz por un día, una semana, no por una vida. Eh, ¿Cuál sería la frase típica? Bueno, de eso no se habla, podría ser una frase, lo escondemos debajo de la alfombra. Bueno, ¿qué quiere Milei? Milei quiere sujetos que enfrenten su angustia. Acá se habla de todo, podría ser una frase. Aunque pases momentos de adversidad, de mucha angustia, de falta de trabajo, si realmente uno actúa responsablemente, se hace cargo de sus problemas, si se preocupa por lo que a uno le genera angustia, y si uno tiene ganas de salir adelante, puede salir adelante y vas a salir adelante. Bueno, espero que les haya gustado este video que grabé. Eh, Pueden, si quieren, dejar su me gusta. Los invito a suscribirse. La verdad me alegra mucho que se suscriban. Y bueno, los veo la próxima. Buen comienzo de semana, ya que hoy ya acaba de terminar el domingo. Ya empezamos con el día lunes. Les deseo una buena semana para todos. Chao, hasta la próxima.